Todo aquel que utiliza frecuentemente esta plataforma, conoce una fórmula que muchos creadores de contenido utilizan a menudo. Una miniatura llamativa, un título en mayúsculas y la promesa de conocer algo nunca antes visto. Pero ¿qué pasaría cuando la obsesión por alimentar al algoritmo, te hace perder el contacto con la realidad? En los últimos años hemos visto cómo varios youtubers cruzaron límites peligrosos con tal de conseguir fama y visitas, desde desafíos extremos, engaños en masa, decisiones que destruyeron carreras, hasta incluso bromas que terminaron en tragedias. Esto también abre un debate más reflexivo. ¿Hasta dónde se puede llegar por la viralidad? ¿Y qué pasa cuando el entretenimiento se convierte en un círculo incómodo de red flags? En el video de hoy, no vamos a hablar de simples errores o cancelaciones pasajeras, vamos a descender al abismo para conocer algunos casos de youtubers que en la búsqueda de fama, pagaron las consecuencias de sus acciones en el mundo real, ya que un solo video o movimiento en falso, puede cambiarlo todo. Caso 1. Reset. El primer caso es uno de los hitos legales más importantes entre los creadores de contenido hispanohablantes. Kangua-Ren, alias Reset, era un youtuber español de origen chino que se volvió popular por su estilo basado en hacer bromas pesadas y burlescas para ganar visitas, un formato que era muy común en esa época. En su afán por monetizar el humor políticamente incorrecto, decidió aceptar un reto de sus seguidores, que consistió en abrir unas galletas Oreo, quitarles la crema y reemplazarla con pasta de dientes. En lugar de hacer el desafío con amigos, eligió como víctima a Gheorghe L., un hombre de origen rumano sin hogar que rondaba por las calles de Barcelona, a quien le ofreció estas galletas manipuladas y un billete de 20 euros. Confiando en el buen gesto de ese joven, el mendigo comió las Oreo, pero empezó a sentirse mal de salud y a vomitar, ya que en lugar de una galleta común, había ingerido pasta de dientes. Durante la grabación del video, Ren comentaba a cámara: "A lo mejor me habré pasado un poco, pero mira el lado positivo. Eso le ayudará a limpiarse los dientes. Creo que no se los limpia desde que se volvió pobre". Y agregó: "Que se siente bien cuando ayudas a una persona", con un tono sarcástico. Este video generó una fuerte indignación en redes sociales, siendo cancelado por su actitud clasista y de querer humillar públicamente a una persona vulnerable, lo cual generó varios reproches en su contra por reconocidos creadores como Auronplay y Jordi Wild, forzándolo a borrar el video. Cuando la polémica explotó, Reset intentó hacer un control de daños, alegando que padecía de problemas personales por el divorcio de sus padres, situación que influyó en su forma de ser. Aseguró haberse reencontrado con el afectado para compensar sus malas acciones y redimirse, pero eso no lo salvó de la notificación. Durante el juicio se reveló que no era un caso aislado, sino parte de un patrón de humillación para ganar visitas, ya que Ren se había grabado ofreciendo sándwiches con excremento de gato a ancianos y a niños en un parque, sin contar que el dichoso video de las galletas le generó más de 2.000 euros en ganancias. Su actitud tampoco ayudó a su reputación, dado que negó toda intención de ofender y admitió haber ofrecido dinero a la hija del mendigo para evitar que tomara acciones legales. La sentencia dictada por la jueza en 2019 fue contundente. Si bien evitó los 15 meses de condena a prisión, se le impuso una indemnización de 20.000 euros a la víctima por daños morales, y con la ratificación del fallo en 2022, se le prohibió utilizar la plataforma YouTube por un período de 5 años. En el último video publicado en 2020, contó que se encontraba trabajando en un bar, y por más que no le gusta agarrar la pala, reconoce que es su única vía para subsistir. En resumen, este caso es un ejemplo de que las bromas en internet pueden tener consecuencias penales, y que explotar a personas vulnerables no se considera humor. El Tribunal Supremo de España consideró que YouTube es el escenario del delito, siendo tratado igual que a un delincuente al que se le prohíbe volver al lugar donde cometió una agresión. Si bien su sanción termina en 2027, el estigma es permanente. Internet tiene memoria, y una gran mayoría de usuarios ya han dejado claro que no hay sitio para él. Caso 2. Mona Lisa Pérez. Esta historia es un crudo ejemplo de hasta qué punto la búsqueda de fama puede anular el instinto de supervivencia. Mona Lisa Pérez es una joven de Minnesota que buscaba el gran salto a la fama en YouTube. Junto a su pareja, Pedro Ruiz III, crearon un canal donde subían vídeos de vida diaria, bromas y desafíos. Aunque tenían una base pequeña de seguidores, Ruiz estaba obsesionado con la idea de volverse famosos de verdad, por lo que le planteó a su novia la idea de un video que les haría virales en internet. El concepto era el siguiente:
Pedro quería que Mona Lisa le dispare al pecho con una pistola semiautomática mientras él sostenía un libro de 300 páginas, cuya intención era probar si una enciclopedia de tapa dura podía detener una bala. Horas antes del suceso, Pérez publicó un mensaje en Twitter que se interpretaba como una premonición escalofriante. El 26 de junio de 2017, con 2 cámaras instaladas en la casa, y frente a su hija de 3 años, el plan se puso en marcha. Pedro sostenía una enciclopedia de 300 páginas contra su pecho, convencido de que el papel y la tapa detendría el impacto, mientras que Mona Lisa, a la espera de su segundo hijo, estaba visiblemente aterrada, con lágrimas en los ojos y con serias dudas de realizar el experimento, pero ante la confianza ciega de su novio, se situó a 30 centímetros de distancia con una Desert Eagle calibre 50, una de las pistolas más potentes del mundo, y jaló el gatillo en dirección a la parte frontal del padre de sus hijos. El desafío a las leyes de la física tuvo un resultado predecible. La bala atravesó el libro como si fuera mantequilla, impactando directamente en el pecho de Pedro y matándolo de forma instantánea ante los ojos de su familia. Tras el disparo, Pérez llamó al 911 gritando con desesperación de que le había disparado accidentalmente a su novio mientras grababan un video, pero ya era demasiado tarde. La investigación reveló que Ruiz le mostró a Mona Lisa, otra enciclopedia no atravesada por la bala, para convencerla de que el libro lo protegería del impacto, mientras que la tía del fallecido, Claudia Ruiz, le rogó que no llevara a cabo el experimento, a lo que su sobrino le contestó: "Queremos más espectadores". Pérez fue arrestada y se declaró culpable de homicidio negligente, recibiendo una condena a 6 meses de cárcel en períodos repartidos de 10 días para cuidar a sus hijos, 10 años de libertad condicional y la prohibición de lucrar con el caso de por vida. Curiosamente, el canal sí tuvo un macabro aumento de visitas tras la tragedia, por más que el dichoso video nunca salió a la luz. Años después, la protagonista de esta historia regresó a YouTube en 2021, con vlogs de estilo de vida y charlas tipo podcast, pero Internet no olvida ni perdona, ya que los comentarios de sus vídeos están inundados de referencias al asesinato y a la enciclopedia. En resumen, lo que comenzó como un intento de ganar seguidores terminó en una tragedia irreversible, siendo la muestra más cruda de que, por unos segundos de fama, algunos están dispuestos a desafiar leyes de la física que no perdonan errores. Caso 3. Badabun. Uno de los ejemplos de ascenso y caída más drásticos en el YouTube hispano, es el caso de Badabun. Esta productora mexicana fundada en 2014, comenzó su andadura con vídeos de curiosidades sobre temas variados, hasta que en 2017 explotó en popularidad con un contenido diseñado para crear virales en Internet, como retos, experimentos sociales e historias narrativas, convirtiéndose rápidamente en uno de los canales más grandes en español, incluso superando a creadores como el Rubius o Germán Garmendia. Su fórmula ganadora fue el sensacionalismo puro, personificado en Lisbeth Rodríguez y su polémico programa Exponiendo Infieles, en el cual la presentadora se acercaba a una pareja y les proponía el reto de descubrir si uno de ellos era infiel a cambio de dinero. Aunque el formato generaba millones de visitas, también era muy criticado por exprimir un formato que recurre al clickbait, la exageración y el amarillismo repelente de la televisión tradicional. Sin embargo, bajo la superficie de un éxito sin precedentes, se escondía una maquinaria de abusos sistemáticos. El imperio que habían construido se desmoronó por completo a finales de 2019, cuando varios integrantes del Team Badabun salieron a denunciar la realidad tras las cámaras en el canal de Juan de Dios Pantoja. Estos influencers afirmaron que eran explotados laboralmente, estando bajo contratos abusivos que les arrebataron sus redes sociales y su identidad digital. Revelaron acusaciones directas contra el CEO, César Morales, por acoso sexual, homofobia y maltrato psicológico. Señalan que había un ambiente de trabajo tóxico en el que se fomentaban las rivalidades internas para generar morbo, entre otras. Otros exmiembros como Carolina Díaz y Andrea Zúñiga se sumaron, reforzando las denuncias en contra del jefe y confirmaron que los vídeos de ayuda social como el rescate de animales y ayuda humanitaria eran, en su mayoría, montajes diseñados para ganar likes. La enorme presión social forzó la destitución de César Morales de su cargo, quien saldría a negar todas las acusaciones en su contra, y argumenta que la empresa operaba siguiendo las normas legales de México.
Por su parte, la figura más representativa de Badabun, Lisbeth Rodríguez, optó por una postura más neutral, evitando confrontaciones directas con sus ex empleadores y enfocándose en su carrera individual, aunque terminaría envuelta en guerras mediáticas contra sus antiguos compañeros años después, en especial contra Kim Chantal, por temas de infidelidad y rencillas personales que están directamente vinculadas con Juan de Dios Pantoja. Aunque Badabun sigue en activo, hoy en día es una sombra de lo que algún momento fue, dejando como legado a una empresa zombie. Pasó de ser un gigante del contenido viral a convertirse en el manual de todo lo que no se debe hacer en la gestión de una empresa de medios. Su caída demostró que, en Internet, un imperio construido sobre la manipulación y el abuso a sus trabajadores puede desplomarse de la noche a la mañana. Caso 4. Yao Cabrera. Si hablamos de la búsqueda de la viralidad y manipulación de masas, Marcos Ernesto Cabrera Rodríguez es uno de los principales exponentes de esta práctica. Este creador de contenido uruguayo radicado en Argentina, empezó su carrera en 2015, con retos extremos, bromas pesadas y contenido sensacionalista, ganándose rápidamente una mala imagen en Internet. Cabrera no trabajaba solo, ya que creó su propia crew de influencers llamado Team Wi-Fi, con los cuales replicó un formato de reality show donde todo era fabricado. Romances falsos y peleas armadas entre los integrantes, dramas con otros youtubers para crear salseo y un uso extremo del clickbait para captar a un público primordialmente infantil. En una época donde se explotaba el contenido fraudulento, Yao desafió los límites de la ética de YouTube con montajes que indignaron a la comunidad, desde el falso apuñalamiento en 2016, fingir su propia muerte en 2020, simular un secuestro para pedir dinero a sus fans en ese mismo año, besar a una menor de edad en público, hasta conflictos reales, como el careo que tuvo con el exboxeador Marcos Chino Maidana, a quien desafió a un combate. Además de las controversias de Internet, Cabrera enfrentó acusaciones más serias. Una de ellas provino de la youtuber Kaeli, quien lo acusó públicamente de haber intentado drogarla y abusar de ella durante una fiesta, y también enfrentó causas por lavado de dinero que siguen vigentes hasta la actualidad. Sin embargo, su caída definitiva llegó desde dentro de su propia organización, que terminó con su alejamiento de la creación de contenido. En abril de 2024, fue condenado a 4 años de prisión por trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre. La justicia argentina determinó que en la mansión Wi-Fi, sometía a sus empleados denunciantes a condiciones inhumanas, con jornadas de hasta 24 horas, comida escasa o en mal estado, maltrato psicológico constante y multas económicas si no cumplían sus órdenes. Además, acumuló otras causas por abuso sexual, corrupción de menores y venta de drogas, sin contar la prohibición de salir del país. Tras fracasar en sus intentos de apelación, el youtuber charrúa fue detenido en febrero de 2025 para cumplir su condena en prisión, una situación bastante irónica por el short que divulgó en sus redes sociales nada más saber la resolución del tribunal. Amigos, amigas, ustedes no se preocupen. Cuando me vean detrás de una reja, ahí deberían de preocuparse. Pero mientras tanto, si me ven sanito, coleando, tranquilo, estable, viajando por todos lados y moviéndome, y siempre con una sonrisa, es porque las cosas están bien. Para muchas personas, Yao Cabrera es el símbolo máximo de los excesos de la fama viral, una carrera basada en el escándalo, la manipulación y la falta de límites, con una creencia ciega de que el algoritmo lo protegería de la ley. Las consecuencias de su carrera llegaron por errores no forzados prolongados en el tiempo, formando un show mediático rentable que tuvo su final por la puerta de atrás, con un caso criminal que lo terminó alejando del ecosistema y que puso fin a su influencia digital. Caso 5. Jay Station. Este viene siendo un ejemplo definitivo de cómo la obsesión por el algoritmo puede derivar en una conducta patológica. Jay Station es un youtuber canadiense que dedicó su modelo de contenido al terror, con retos paranormales a las 3 am, vídeos con tableros Ouija, llamadas falsas con famosos, de historias con situaciones sobrenaturales o de la dark web. Aunque se volvió viral en el internet anglosajón, era constantemente criticado por fabricar contenido engañoso y manipulado. En poco tiempo, empezó a tener problemas legales, como un arresto por allanamiento en 2016, o su conocida detención en el parque Walt Disney World en 2018, tras un conflicto verbal con los guardias de seguridad por la desaparición de su bolsa.
Su primer gran rechazo ocurrió cuando intentó contactar con personas recientemente fallecidas, como el caso del youtuber Etika, a quien trató de invocar a través de llamadas y rituales utilizando la Ouija, lo cual fue visto como explotación del duelo para generar visitas. El escándalo que destruyó su carrera ocurrió en enero de 2020, cuando dio la noticia de que su novia, la también youtuber Alexia Marano, había muerto en un accidente causado por un conductor en estado de ebriedad. Después subió otros vídeos sobre la supuesta tragedia, visitando un altar improvisado, e intentó contactar al espíritu de su fallecida pareja con una ouija. No obstante, la farsa duró poco, ya que Alexia apareció públicamente en redes sociales, confirmando que estaba viva, que había terminado con él, y que fue presionada para participar en un montaje diseñado para ganar suscriptores. La reacción fue inmediata, con un rechazo masivo manifestado en el hashtag StopJayStation, así como ser acusado de usar una tragedia falsa para ganar dinero y visitas. También afrontó cargos por violencia doméstica a su exnovia y acusaciones de encuentros inapropiados con menores. Como consecuencia, YouTube tomó la severa decisión de retirar la monetización de su canal con más de 5 millones de suscriptores, y más adelante, todas sus cuentas fueron eliminadas por violaciones reiteradas de los términos de servicio. Aunque Jason amenazó con demandar a YouTube, y después rogar que le devuelvan el canal al haber tomado nota de sus errores, la plataforma simplemente lo ignoró por completo. Tras años desaparecido, regresó a crear contenido en 2025, bajo el nombre de Tescariest con su viejo formato de terror, pero aún así, su reputación es irrecuperable. A diferencia de otros creadores que logran un arco de redención, JayStation es visto como un paria, y un caso de estudio sobre la desensibilización. El creador que quiso rentabilizar la muerte de personas ajenas, pero que terminó cavando su propia tumba digital. Su historia también demostró que, cuando un canal daña la imagen de YouTube, la plataforma no duda en eliminar a creadores grandes cuando cruzan los límites establecidos. Caso 6. Ruby Frankie. El último caso que veremos en este video es uno de los más perturbadores en la historia de YouTube. Desde el estado de Utah, Estados Unidos, Ruby Frankie creó un canal de YouTube con el nombre 8 Passengers, mediante el cual documentaba su rutina familiar junto a su esposo Kevin y sus 6 hijos. El contenido estaba centrado en dar consejos de educación y crianza a los padres, mediante la aplicación de una estricta disciplina mormona, que implica el cumplimiento de una serie de valores que van desde la pureza en las relaciones sexuales, el apego inquebrantable entre padres e hijos, seguir un estricto código de salud que prohíbe el consumo de alcohol, tabaco, café, y sustancias ilícitas o dañinas como las drogas, entre otras normas. Durante años proyectaron la imagen de una familia ejemplar, creando una historia que era seguida por millones de suscriptores, pero las grietas no tardaron en aparecer. Los espectadores empezaron a notar varias señales de abuso por parte de la madre, como obligar a su hijo Chad a dormir en un pub por 7 meses, o aquella vez en que se negó a llevarle el almuerzo a su hija de 6 años para que aprendiera una lección. Ruby se defendía llamando sensibles a sus críticos, y afirmó que estaba aplicando prácticas de parentesco responsable, aunque eso no evitó que las críticas hacia ella se multiplicaran, donde muchos usuarios realizaron campañas de denuncia por posibles abusos infantiles. Ante esta situación, la fachada de la familia perfecta se cayó a pedazos, y empezaron a perder mucho apoyo popular, lo cual derivó en el fin del proyecto 8 Passengers, cuando Ruby borró el canal de YouTube, teniendo que comenzar una nueva etapa tanto laboral como matrimonial, ya que la relación entre ella y su marido Kevin, estaba en un punto crítico. Debido a los conflictos generados por la salud mental de su hijo Chad, los Frankie buscaron ayuda en el programa educativo Connections Classroom, dirigido por Jody Hildebrand, una terapeuta que curiosamente, también seguía los principios de la doctrina mormona. Ambos lograron una gran estabilidad en la empresa, dando charlas y discursos tanto en presencial como en las secciones grupales en línea, donde Hildebrand se ganó la confianza de Kevin, al destacar su masculinidad y capacidad de reinventarse en momentos difíciles. Aunque estos elogios por parte de Jody, se transformaron en una táctica para apoderarse de la mente de Ruby, usando técnicas de aislamiento y manipulación psicológica para convencerla de que estaba siendo atacada por demonios, apuntando directamente a Chad y a Kevin como responsables de sus problemas psicológicos. Incluso con las advertencias de su hija mayor Shari, sobre los antecedentes de Hildebrand, Ruby decidió echar de la casa a su esposo y a su hijo para permitir la sanación de su compañera, con quien desarrolló un estrecho vínculo de confianza absoluta.
Ambas crearon un canal de YouTube y una cuenta en Instagram llamada Moms of Truth, donde divulgaban contenido que parecía ser una ideología de aislamiento, dado que se promovía métodos extremadamente severos de crianza correctiva. Ruby se mudó con sus hijos menores a la casa de Hildebrand, donde empezarían a aplicar técnicas cada vez más extremas de castigo. No obstante, estas mujeres no esperaban que su historial de fechorías llegase a su fin el 30 de agosto de 2023, cuando Russell Frankie, el hijo de Ruby de tan solo 12 años, logró escapar por una ventana y corrió hasta la casa de un vecino para pedir ayuda, quien procedió a llamar a la policía. Estos últimos encontraron al niño en un estado deplorable, desnutrido, con heridas abiertas y con marcas de cinta aislante en sus extremidades, mientras que el equipo de emergencias reveló un sadismo inimaginable, en el que los niños eran obligados a estar a plena luz del sol sin protección alguna, se les castigaba con poner la cabeza en el inodoro y se les negaba la comida por días a modo de penitencia religiosa. Tras el descubrimiento, el dúo de Connections fueron arrestadas para enfrentar la dureza de los tribunales, instancia en la que Frankie se declaró culpable de 4 cargos por abusos infantiles agravados, admitiendo que había sometido a sus hijos a duros castigos siguiendo las ideas de Hildebrand. El veredicto del 20 de febrero de 2024 fue contundente. Ruby y su compañera fueron condenadas a una pena de cárcel que puede extenderse hasta los 30 años. Aparte de los tortuosos momentos que pasaron los niños menores de la familia, Shari publicó un libro en 2025 detallando años de abuso mental que sufrió a manos de su madre, mientras que su padre Kevin interpuso una demanda penal en contra de Jodie por las negligencias que tanto ella como su cómplice ejercieron a sus hijos, así como acusarla de manipulación para aislarlo de su familia. El caso de Ruby Frankie se convirtió en uno de los mayores escándalos de Internet, donde pasó de ser la madre de YouTube, al símbolo mundial del peligro de la exposición infantil digital. Su historia nos recuerda que, a veces, detrás de los valores tradicionales, se esconde una realidad de abuso sistemático hacia los propios seres queridos. Después de ver todos estos casos, queda claro que la viralidad en Internet tiene un lado muy oscuro. Muchos de estos youtubers empezaron como cualquier otro, con ideas tanto simples como fuera del molde, con ganas de crecer y establecer una conexión con la audiencia. Pero en el camino, decidieron cruzar los límites solo para obtener y mantener relevancia. Lo más impactante no es solo lo que hicieron, sino cómo una decisión, un video, o un mensaje puede destruir carreras, afectar a otras personas e incluso cambiar vidas para siempre. La caída de estos usuarios nos deja una lección vital. El éxito en Internet llega a ser tan frágil como la ética de quien lo construye. Al final, la gran pregunta no es cómo volverse viral, sino a lo que estás dispuesto a llegar para lograrlo. Con esta reflexión se termina el video de hoy. Si les gustó, no olvides darle un like y suscribirte para apoyar el crecimiento del canal, así como quedar al tanto de mi contenido. Ya sin nada más que decir, me despido. Nos vemos en el siguiente video.